Hola, les habla José Ángel Blanco Beruides, aquí en mi programa Beruides TV. Beruides TV. Arte, sabor, color. Comparte. Y hoy tengo, bueno, para mí es un privilegio. Tengo un director, un médico, un coronel de las Fuerzas Americanas, el doctor José Stout. José Antonio Stout. José Antonio Stout. Mucho un gusto, placer, mucho gusto. José. Qué privilegio El placer tenerte. es mío. Mucho gusto por la invitación. Igual. Nos sentimos honrados de tenerte en este programa. Y es por primera vez que tengo un panameño. Así que fíjate si me he visto de lujo. Vamos a comenzar hablando de mi querido amigo José Antonio. José Antonio, ¿naciste en Estados Unidos o en Panamá? Nací en Carolina del Norte. Oh, qué bien. ¿En Charlotte? No, en un lugar que se llama Fayetteville. Oh, sí, cómo no. Qué bien. ¿Y hiciste toda tu infancia primero en Estados Unidos? No. Cuéntanos. Es una historia un poco complicada. Mis Pero padres interesante. se conocieron en Inglaterra. Mi papá era panameño, mi mamá es española, todavía está viva. Se casaron en Inglaterra. Ah. Fui concebido en Inglaterra, pero mi papá estaba en la Fuerza Aérea Norteamericana. Wow. Y al momento en que ya mi mamá estaba cerca de dar a luz, él se estaba saliendo del servicio y pararon en Fayetteville, que hay una base militar ahí muy conocida, para arreglar sus papeles. Mi mamá me dio a luz a mí, pasé un mes ahí y nos fuimos para Panamá, y el resto es historia. Bueno, pues esa historia es la que vamos a empezar a contar ahora. En ese momento ya sales de Estados Unidos y vas a vivir a Panamá. Exacto. Es decir, que tu infancia, tus primeros años fueron en Panamá. ¿En qué parte? En la misma capital de Panamá, Sí, mi ciudad. niñez y mucha parte de mi adolescencia. Bueno, déjeme decirle que yo estuve en Panamá por primera vez en mi vida el año pasado y me impresionó. Bueno, ha cambiado muchísimo ¿Verdad? desde que yo crecí, pero sí, es un lugar impresionante. Impresionante. Solamente el canal me trajo unas impresiones que yo nunca en mi vida había vivido. Eso de bajar el agua y subir el agua para que entre y sácalo. Es una maravilla técnica, una maravilla de ingeniería. Maravilloso. Es una maravilla de ingeniería. Aunque también tienes otra cosa muy interesante. La vegetación de Panamá es asombrosa. Sí, los bosques, sí. Sí. Igual que la fauna. La fauna es maravillosa. Ahí vimos de todo. Sí, sí. Bueno, vamos a comenzar hablando de mi querido amigo que tiene una historia bastante grande y bastante sólida y aparte impresionante. Después vamos a hablar de las películas y eso, pero ¿cómo te desarrollas y qué es lo que hace que tú en tu desarrollo te afinas a que tú vas a ser parte de las Fuerzas Armadas Americanas? ¿Cómo hace esa infancia, esa transición de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la juventud? Damos. Eso es historia. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. ¿Cómo un niño desarrolla una tendencia hacia algo o lo otro? Y yo me pregunto eso todos los días. No me digas. Yo me pregunto por qué yo decidí meterme por este camino y no este camino. Y bueno, hay cierta psicología de eso. Primero que todo, desde que nacimos, son la influencia de nuestros padres, ¿no? Exacto. Mi papá estuvo en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y Panamá, cuando yo crecí, del otro lado, en el canal que había militares, estaba lleno de militares norteamericanos. Exacto. Bueno, cuando uno es niño en Panamá, yo estuve influenciado O tu padre. por mi padre, por lo que estaba pasando en el canal,
el poder norteamericano, del otro lado de la cerca, a pesar de que yo no podía entrar, se puede ver muy bien el poder del ejército y la Fuerza Aérea Norteamericana. Así que yo crecí con esa influencia, con cierta admiración, aunque también había muchas fricciones, ¿verdad?, entre los dos países por el hecho del canal y eso. Y pues me sentía, sí, de ambos lados, ¿no? Porque yo sabía que había nacido allá y que en un momento podía regresar. Eso. Cuando finalmente me gradué, vine aquí a Miami a vivir con una tía mía y bueno, fui a la universidad, estudié y llegó... ¿En la universidad aquí de Miami? Fui primeramente a la Universidad de Florida del Sur, aunque sí comencé en Miami-Dade, un semestre hice aquí en Miami-Dade, que fue muy bueno, y después me transferí a la Universidad de Florida del Sur en Tampa. Ok. Entonces allí cursé mi bachelor's en biología. Y finalmente pues comencé a aplicar a la Facultad de Medicina en varias universidades. Qué bien. Y terminé siendo aceptado aquí en la Universidad de Miami. Entonces llegó el momento, ok, ¿cómo voy a pagar por esto, verdad? Porque... Sí, porque todo cuesta. Cuesta mucho. Aunque retrospectivamente... En aquel entonces era bastante barato. Ahora sí estamos hablando de $200,000. Antes estábamos hablando de quizás $100,000, algo así. No, menos, 60,000, algo así, por 4 años. Pero bueno, de todas maneras era bastante dinero que yo no tenía. Así que, ¿cómo voy a financiar esto? A financiar esto. Me llegó una carta del ejército. Lo que no te dije es que mi tía estaba casado con un coronel retirado del ejército, que más o menos me adoptó a mí, una persona, un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Wow. Peleó en las islas japonesas y tuve nuevamente mucha admiración por él, mucha admiración. Qué bueno. Y pues... me llegó la carta del ejército ofreciéndome una beca y tú sabes, que si no sabes te voy a decir que el ejército norteamericano, además de ser muy poderoso, tiene una historia médica muy larga. Sí. A los alcances médicos que se han logrado a través del ejército norteamericano sobre los siglos, han sido muchos, y te puedo contar algunos, pero bueno, comenzando con lo que se hizo en Cuba, bueno, un poco controversial, pero lo que se hizo en Cuba, con eso de la fiebre amarilla y después la malaria y todo eso, y la experiencia en el canal cuando se estaba construyendo. Bien, el punto es que me llegó esta carta y dije, wow, la tengo que agarrar. Tengo que agarrar esta oportunidad. Y ahí comencé, pues. Me aceptaron, me dieron la beca. ¿Ya estabas estudiando en ese entonces? ¿Ya estabas en la medicina? Me habían aceptado ya. Ya te habían aceptado. Así que cuando yo entré a estudiar medicina, el día antes firmé en las Fuerzas Armadas. Sí, la beca, y me apoyaron, pagaron mi tuition, libros y un stipend mensual, un aporte mensual que me daban. ¿Te sentiste orgullosísimo de entrar? Sí, definitivamente que sí. ¿Cuántos años estuviste ahí? En el ejército total. Con la medicina, con el campo de la medicina. El ejército estudiando medicina, ¿no? ¿Cuántos años estuve estudiando medicina? Estudiando allí. 4, en la Universidad de Miami, aquí. ¿Y en el ejército cuando entraste, cuántos años estuviste? Total. 20. 20 años te echaste. Sí, me eché 20 años. Y en ese periodo de tiempo, me imagino que no solamente aprendiste muchísimo de la historia militar, sino de la historia de la medicina dentro del campo militar.
Sí, bueno, aprendí mucho, en parte lo viví, porque donde yo practiqué, pues llegué a estar en, no sé si conoces el famoso Walter Reed Army Medical Center. Walter Reed, ¿tú conoces ese nombre? No conozco, Okay. Pero explícalo para que la gente lo entienda más o menos. Bueno, vamos a comenzar por decir que el hospital más famoso de las Fuerzas Armadas es el Walter Reed, ahora se llama National Medical Center, ¿Y dónde queda? en Bethesda, Maryland. Wow. Ok. Walter Reed fue un médico famosísimo dentro del ejército. Y mencioné a Cuba Correcto. porque él se hizo famoso en Cuba, Qué en la guerra the Spanish American War, en Cuba. Wow. ¿Cómo? Bueno, porque él demostró que la fiebre amarilla estaba transmitida por los mosquitos. La controversia fue que, de acuerdo con los cubanos, Carlos Finlay, Carlos J. Finlay, sí, el doctor. Finlay, él ya había demostrado eso y Walter Reed se cogió la idea de él. Bueno, Qué interesante. lo oficial es que le dieron al crédito a Walter Reed, como muchas veces pasa. Exacto. No quiero denigrar a nadie, Pero entiendo, los entiendo. gringos se llevan mucho crédito, muchas veces sin merecerlo. Pero bueno, esa es la controversia. Es una pero historia. en los libros de la historia, Walter Reed está como haber demostrado eso. Aunque todos sabemos que Que fue Carlos Carlos Finlay J. tuvo Finlay. mucho que ver con eso. Yeah. Bueno, Walter Reed se convierte en un Super monstruo, famosísimo. de la medicina. Claro. Pero ¿qué pasa? Él tiene 30 y pico años, en unos meses se muere de apendicitis. Y bueno, nombran el hospital, el mejor hospital que tienen en Washington, D.C., lo ponen al nombre de Walter Reed. Y ahí comenzó. Esto pasó, vamos a decir, al principio del siglo XX. Él se murió antes de comenzar en el canal, pero él se murió y se nombraron Walter Reed Medical Center. A Walter Reed, el original Walter Reed Army Medical Center, centro médico del ejército, comenzó en Washington, D.C. y creció, era el, ¿cómo decimos? El hospital primordial del ejército. Ahí Dwight Eisenhower se murió, todos los presidentes iban ahí, Reagan, senadores, todos iban ahí a verse, a hacerse los chequeos y eso. Ese lugar es un lugar histórico donde pasaron mentes grandes Brillantes. de la medicina militar, donde se crearon vacunas, se idearon vacunas, donde presidentes caminaron y se vieron y murieron. Un lugar histórico, y lo que yo llamo hallowed ground, realmente. Pero en la sabiduría, entre comillas, del ejército y de este gobierno, decidieron cerrarlo. ¿Por qué? Porque el Walter Reed, el hospital, el último hospital, porque habían construido uno nuevo, se construyó en la década de los 70. Y ya era muy viejo, ni siquiera un poquito más de 30 años tenía, y ya era muy viejo, porque en la ineptitud burocrática no lo podían mantener. Tenemos hospitales que son más de 100 años en otros lugares y están... Y duran. Pero en el gobierno no, por alguna razón no podemos mantener un hospital que se construyó en 1970 y algo. Bueno, ¿qué deciden? Deciden cerrar Walter Reed y lo mueven al hospital del Navy que quedaba y todavía está ahí en Bethesda. Es decir, mergen
los dos, el hospital del Navy y del ejército, y le ponen el nombre de Walter Reed National Military Medical Center. Ahora está en Bethesda, pero originalmente estaba en Washington D.C., unas callecitas más allá, pero del otro lado de la ciudad, que sí, está en Bethesda, Maryland. Pero, ¿tú llegaste a conocer el lugar? Sí, yo estuve muchas veces ahí. Era el hospital del Navy, the Naval Medical Center, basically, así como se llamaba. Y también trabajé ahí y trabajé en Walter Reed. Pero por supuesto yo estaba en el ejército, así que yo era parcial a Walter Reed Claro. y me había entrenado en Walter Reed, conocía la historia, era como un museo ese lugar. Realmente era como un museo. ¿Usted se graduó como médico en medicina general o en alguna especialidad? Bueno, uno siempre se gradúa con médico general. Exacto. Y entonces ahí uno escoge su especialidad después. Así que la respuesta es sí. Ok, perfecto. Entonces, en ese periodo de tiempo que ya tú has vivido en 20 años del ejército, me imagino que tuviste experiencias muy buenas y otras muy desagradables. ¿Tú te acuerdas de alguna experiencia que te haya marcado, que hayas dicho, esto me marcó para bien y esta me marcó para mal? Es decir, que tú tengas un conocimiento de algo que tú digas, puedo contar esto porque me pasó y ojalá que no le pase a otra persona. Y tengo otra experiencia que fue buena, que me gustaría que otras personas también vivieran esto. Sí, tuve muchas experiencias, pero yo las considero las malas como las buenas. Claro, porque aprendes. Porque, como tú dices, me marcaron y no cambiaría nada. A pesar del dolor, a pesar de las lágrimas, a pesar de cualquier cosa, no lo cambiaría. Porque me considero, aún con las malas, afortunado de haber estado ahí en una mala situación. Ay, haberlo visto, sobrevivido, no experimentarlo, pero haberlo pasado, haberlo sentido a pesar del dolor y la pena. Oye, eso me gusta mucho, déjame decirle, porque la mayoría de las personas te dicen, bueno, las malas, pero yo no quisiera repetirlas, pero es verdad que uno saca una historia bella de todas las experiencias, ya sea mala o buena, pero te marcan, ¿sí o no? Sí, te marcan, pero nuevamente no lo cambiaría. Claro. No lo cambiaría. ¿Qué hace que mi amigo José Antonio se dedique de una profesión tan fuerte como es la medicina militar y de haber estado en el ejército, a de pronto dedicarse al cine, a la dirección? Eso me interesa saberlo, porque yo me quedé impactado ahí con la película. ¿Qué es lo que hace? Bueno, es una muy buena pregunta. Todos aquí tenemos diversas inquietudes, ¿verdad? Tú estás haciendo esto, tú eres pintor, claro, ¿verdad? Tú tienes varias inquietudes. También yo, porque estábamos hablando de cómo yo escojo este camino y no este camino. Exacto. Bueno, yo escogí primeramente, me gusta la medicina, me encanta, todavía para mí es algo fantástico, pero yo tengo otros intereses. Es decir, yo cogí ese camino porque tenía la oportunidad, la inquietud, la motivación, la energía, ¿ok? Y finalmente los recursos para coger ese camino que cogí inicialmente. Pero todavía en mi mente tengo esas historias con las cuales yo crecí, de mi niñez, de Panamá, de lo que pasé ahí, de lo que pasé en el ejército, y siempre he querido contarlas y llevarlas a la pantalla. Ahora, tengo que regresar a algo
cuando yo estaba en la escuela secundaria, Ok. teníamos un cineclub. Hicimos películas Oh, sí. con Super 8, que ya nadie conoce el Super 8. Sí. Pero entonces no era nada digital, entonces como Así es. uno empataba el film Yeah. con tape y hacíamos nuestros efectos, y por 3 años todos los años teníamos que hacer 1 o 2 películas, y esa fue mi primera exposición al cine, a contar una historia muy rudimentariamente, aunque nuevamente de manera retrospectiva, a pesar de lo poco que sabíamos, nuestras películas no estaban tan mal. A mí eran ¿cómo se dicen? Silentas, no sé si es la... Silentes, sí. Silentes. Lo que era, dije, no había sonido, solamente música en el De fondo, de fondo, fondo, ¿no? sí. Así eran, pero de todas maneras se contaba la historia, Exacto. y sin hablar es un reto, porque la Tenías historia que hablar. tiene que ser mejor. Tienes Porque- que hablar hasta con los ojos, con los gestos, con todo. Cuando uno no puede hablar, tú tienes que saber contar la historia sin eso. Entonces es un reto. Bueno, esa es mi primera exposición. Así que Ok. ya yo había sido expuesto A esto. a eso. Ya la semilla estaba ahí. Sin embargo, no lo escogí porque verdaderamente no sabía cómo. No tenía ninguna idea. It's like, como de Panamá yo comienzo a hacer esto en 1970 y algo. Nadie estaba haciendo cine ni nada en Panamá. Hollywood está por allá. Pero tenía la medicina, me gustaba, y no tengo... Sí, ¿No te sentías limitado? no me sentía limitado. La medicina y la ciencia han sido mi primer amor. Pero de todas maneras, esa inquietud de contar ciertas historias permanece. Ok. Y yo comienzo a pensar, bueno, no voy a poder hacer esto toda mi vida, la medicina, ¿verdad? En algún momento es difícil trabajar 12 horas al día viendo pacientes, es difícil, físicamente, mentalmente. Yo no sé cuántos años me quedan. Nadie lo sabemos, pero por Exacto. lo menos tú dices, pero voy a uno avanza en aprovecharlo. edad, uno sabe que le quedan menos años, ¿verdad? Uno no sabe cuántos, pero como uno avanza en la edad, le quedan menos. Esa es la matemática. Correcto. Tenemos cierto número de años, no sabemos cuántos, Pero que hay que cada aprovecharlo. Cada año es uno menos. Uno menos, pero que tú dices, tengo que aprovecharlo en lo que quiero, en lo que Así siento, que en lo que... yo me preparé, en algún momento yo me dije, tengo que decidir, en un momento yo tengo que hacer esto. Punto. Entonces, ¿Y en qué año decides hacer esto? Este traspaso. en el 2019 yo decido poner la medicina a un lado temporalmente y dedicarme a hacer una maestría en motion pictures. Y en aquel entonces ya tenías más de 20 años en el ejército. Sí, bueno, ya me había retirado del ejército. Ya me había retirado, porque me retiré en el 2008. Después del ejército me fui a la Universidad de Penn State, donde yo era profesor en la Facultad de Medicina. Y por 10 entonces años. trabajaste por 10 años también educando. Exacto. Qué interesante, qué interesante. Tu vida es muy interesante, pero es bien, bien fuerte también, porque el paso ese de la transición del ejército a la medicina y de la medicina a la profesión de educar, de enseñar en una universidad, y de pronto verte que puedes realizar otro sueño, cine. ¡Pah! ¿Cómo llega eso? ¿Cómo llega mi amigo José Antonio a ese paso? Uno no tiene que estudiar, ir a un curso o meterse a la universidad para hacer cine, ¿verdad? Hoy en día. Hay muchos cursos en YouTube, uno puede aprender. Pero para mí, yo quería ir
a la universidad y sentarme y aprender de gente que lo han hecho bastante. Porque pues la verdad es que yo no quería perder tiempo, no me considero que yo tengo tiempo para coger 10 años en YouTube y hacer esto aquí, esto allá. Y quería tener la seguridad mental lo más posible de que yo podía hacer eso y tenía adquirir el conocimiento suficiente para hacer. Así que decidí hacer una maestría y me aceptaron aquí a la Universidad de Miami nuevamente y lo hice pues, y siempre tenía nuevamente esta historia. La primera historia que quería contar era la que viste anoche, esa película. Siempre, esa es la historia que quería, primeramente. Ok, ¿ese nombre fue inventado o es real? Fue inventado, básicamente convertido del nombre original de la escuela. Ya. Sí, porque me pareció, están usando el nombre de una escuela, ¿será verdad o no? Porque decía hechos esa reales. Escuela no existe. No existe, eso fue una creación. Ese nombre no existe. No hay, entiendo. No hay, y por lo que yo sé, no hay un San Vierja. No hay un santo que se llama Vierja. No, por lo que yo sé. Ok, me interesó mucho porque yo soy una persona que, aparte de que soy pintor, soy demasiado estudioso. Me encanta estudiar todos los antes y los después. ¿Qué te motivó a hacer esta película? Porque hay algo, un trasfondo que a mí me gusta mucho, es la historia de cada personaje. Yo me imagino que para esa historia sí estudiaste mucho para hacer esta historia. Los personajes lo estudiaste bien, ¿verdad? Bueno, yo lo viví. Tú eres parte de la historia. Sí. Ah, qué interesante. Yo, bueno, como muchos directores, primeramente recurrimos a nuestra experiencia personal. Guionistas, recurrimos a nuestra experiencia. Ese es el material que tenemos, primeramente, ¿verdad? Nuestra experiencia personal. Sí, podemos contar otras historias con las cuales no estamos muy relacionados, pero lo más fácil, y muchos de nosotros estamos motivados por nuestra experiencia personal. Y ahora vamos a comerciales. Fotografías para toda ocasión, cumpleaños, 15, bodas, para su negocio y para artistas como yo. Si usted quiere la mejor fotógrafa del mundo, tenemos a Giselle Delgado Aria. Color. Este pintor que ustedes ven aquí tiene estas obras de arte y muchas más en mi página web joseangelblancoberubides.com. Tenemos originales, chiclé, litografías, misceláneas de todo tipo que están en la tienda. Así que espero que nos visiten y vean toda mi creatividad. Comparte. ¿Qué te motivó a hacer cada personaje que se lucen tan reales? Y nuevamente, mira, cuando yo entré a esa escuela, como niño de 11 años, era un mundo que yo nunca había visto o conocía. Y no puedo enfatizar eso más. Ya. Era un mundo diferente en tantos aspectos al que yo conocía. La crueldad. ¿Es cierto? El rigor académico. Sí. ¿Ok? Sí. La crueldad, la intimidación, la indiferencia también. La riqueza. ¿Ok? Sí. Era un mundo que yo me decía, este mundo existe, este mundo, ¿dónde me han traído? ¿Dónde me han puesto en este lugar que yo no me podía imaginar? Yo tengo que contarle a la gente lo que pasó aquí, ¿verdad? Yo le tengo que contar a la gente porque no me van a creer. Yo tengo que poner esto en algún lugar. En una historia que impresionantemente impacta. Gracias.
Me impactó. Y yo comentaba con Eduardo, que estaba con nosotros en el cine, los personajes tienen unos mensajes muy fuertes y muy profundos. El mensaje de la mamá, que a través del tiempo tú ves que hay madres que sacrifican todo por los hijos, y hay veces que los hijos no valoran eso. No valoran. Otro personaje que me impactó mucho, ese maestro que se sentía tan identificado, pero no valoraba de verdad lo que tenía que haber valorado. Y ese niño con ese amigo que a pesar del tiempo no dejaron de ser amigos, ¿verdad? ¿Qué cantidad de mensajes tan lindos? Déjame decirte que a mí la obra me encantó. Al principio me sentí un poco atormentado, porque quería engranar la historia como muchas veces nos pasa, pero tiene un mensaje muy profundo. De todos esos personajes, ¿con cuál tú sentiste que la gente crees tú que se sintieron muy motivados? Bueno, yo te voy a decir el personaje principal, ¿no?, de la historia, que es el niño que a pesar de los obstáculos sale adelante. Pero si me permites, quiero hacer un comentario. Sí, hazlo. Cada persona, lo que estoy aprendiendo cuando voy a estos screenings de la película, cada persona se lleva algo diferente de la película. Sí. Cada persona la afecta de una manera un poco diferente a la otra. Para ti, la mamá. Para el otro, porque la gente me han dicho, yo he hablado con mucha gente, el amigo o el profesor, que al final no se sabe si es el papá o no, porque un señor, un padre de uno de los actores, salió del cine y me dice: yo lloré porque la relación con ese profesor me recordó de mi papá. Te voy a decir algo que me pasó a mí. Adivina dónde yo lloré. En el momento en que los muchachos, cuando el niño reconoce que eres pobre y que ya no puede bajarse en la zona de millonarios, él pide que el carro lo recoge en la zona pobre. Y el amigo lo recibe, le abre el puesto para que se sienta al lado de él y lo acepta. Y todos los alumnos empezaron a aplaudir porque él aceptó su condición de gente pobre. Eso me motivó el alma, me llenó, porque yo dije, la sencillez y el reconocer de dónde tú de verdad viniste. Te das cuenta que la gente aprecia más eso, la sinceridad, que no la hipocresía de estarse bajando todo el tiempo en un barrio de gente rica y tener que correr 1 kilómetro para llegar a la casa. ¿Qué historia esto? Pero también lo que estás diciendo es esto: tenemos que aceptarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Antes de que alguien nos acepte, tenemos que aceptarnos a nosotros mismos como somos, ¿verdad? El millonario ese que le dijo: ¿hasta dónde vas a fabricar tantas mentiras? ¿Hasta dónde llega la mentira tuya? ¿Qué edificio tiene? Porque una mentira conlleva la otra. ¿Cuánto pesa la montaña ahora? Oye, qué bueno está esa frase. Fíjate que me la hice mía. Yo la escribía. Ah, sí, qué bueno. ¿Se acuerdan? Oye, ¿cómo se llamaba el personaje? El señor mayor. El niño. Toño, ¿hasta dónde te llega la mentira? ¿Hasta dónde llega tu montaña? Exacto. Oye, eso está profundo. Exacto. Eso está profundo. No. Pero eso, lo que me has descrito, yo te manipulé. Claro. Yo manipulé tus sentimientos. Exacto. Lo construí todo para que tengas esa reacción. Exacto. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno de tener un buen director. Me agrada que reaccionaste al momento en que yo lo deseaba. Exacto. Pero mucha gente, el señor al lado mío estaba... mucha gente, muchos hombres, ¿ok?,
reaccionan así. Tú Y sientes, cada persona... pero tú también sientes, José, perdóname que te diga tú, porque te considero ya un hermano en esto. ¿Tú sientes que el mensaje llegó profundo? Sí, me sorprende, la verdad. Yo no sabía qué esperar cuando comencé a mostrar esta película. Yo creía que me iban a tirar tomates. Honestamente, sinceramente, yo creía que eso es lo que iba a pasar. Hago un cuento, un cuento de ayer. Porque tú sabes, los artistas somos muy profundos en muchas cosas. Hay una señora que está invitada por nosotros, que ella es una psicóloga, ella es muy buena persona. ¿Fue a ver la película? Sí, por supuesto, no. Yo te invité más de 8 personas. Okay. La jefa mía no pudo ir porque estaba trabajando. Ok. Pero me dijo, tú sabes que hay un personaje que me gustó mucho porque tiene una tendencia a enseñar y a educar desde el punto de vista de ella como psicóloga, la prostituta, que conoce al niño con el problema que estaba pasando y ella se hace cómplice del niño. Y qué interesante que la prostituta, hasta en el momento que él se va a graduar, ella está ahí aplaudiéndole. Qué interesante ese mensaje de apoyo que la mayoría de los seres humanos no se dan cuenta. Es como decía un dicho, no te guíes por las apariencias. Sí, por supuesto. Porque esa mujer da un mensaje tremendo en esa obra. Es la ironía de que en un colegio católico este niño no puede encontrar el apoyo que necesita, ¿verdad? Y sin embargo lo encuentra en la prostituta. Y va donde una prostituta y ahí es donde recibe el apoyo. Y sin embargo no hay nada de sexo, les quiero decir, no hubo nada. Simplemente que ella se da cuenta de la manipulación que estaba teniendo el niño y ella sirve como una educadora, una psicóloga. Y ese punto de vista lo ve esta persona. No queremos revelar mucho, pero bueno, para que lo vayan a ver. Pero es increíble lo que significa un buen mensaje bien llevado. Una lección bien llevada, bien profunda, bien llevada. Cuéntame ahora algo más interesante. ¿Cómo costeaste esa película, mi querido hermano? Con tus fondos de médico, ¿no? Sí. Porque me imagino que todos los actores son españoles y panameños. Son panameños, no hubo ningún español. Pero había uno que tenía un acento español. Sí, pero son actores. Son actores. Son actores. ¿Y todos los niños también fueron actores o algunos no? La mayoría de los niños nunca habían actuado. Habían dos. El actor principal, Toñito, sí tenía bastante experiencia en teatro, pero nunca en cine. Esa fue su primera película. Y hubo otros que sí habían, el amigo, el muchachito actor amigo que se empeñó el papel de Pablo, que es el amigo también, había actuado un poco, pero no tanto. Trabajaron muy bien. ¿Actualmente siguen en la actuación? El actor principal, Toño, sí sigue. Los otros, no tanto. No. Tuviste que hacer varios castings porque Toño se presentó de niño, de adolescente y de joven. Y de viejo y de adulto. El casting duró 6 meses. Principalmente porque tuve que ir a Panamá. Yo vivo aquí, así que yo viajaba a Panamá todos los meses por 6 meses, una semana, para hacer casting. Y así acumulamos todos los actores, ¿no? Eventualmente acumulamos todos los actores. ¿Cuál es tu proyecto próximo? ¿Tienes alguno en mente? Sí. ¿Ya estás trabajando en eso? Sí. ¿Puedes decir algo o no? Tiene que ver con la historia de los trabajadores negros en el Canal de Panamá. Cómo murieron, no sé si sabes la historia. Sé un poquito de historia de ellos, y muchas plagas y muchas enfermedades que cogieron producto de las condiciones tan críticas que había. Murieron por los miles de enfermedades y accidentes, y hasta la fecha nunca han sido propiamente reconocidos. Ni mencionados, casi no mencionados. Sí se mencionan, hay libros, pero globalmente, los libros, sí. Pero
Oficialmente por el gobierno norteamericano, no. ¿Cuántas personas tú crees que habrán muerto en la construcción del canal de Panamá? Aproximadamente, ¿tienes una idea? Estamos hablando de miles. Estamos hablando de miles de trabajadores que murieron. ¿Okay? Para esta historia ya tienes hasta pensado el nombre que le vas a poner a la película y Sí, todo. Ya. sí. Ok, qué interesante. Para más o menos cuánto, ¿en qué año saldrá? No me digas que Dame 2030. 5 porque ya años más. porque yo tengo una amiga mía y dice, no me pregunte cuándo voy a terminar porque no tengo el fondo suficiente para decirte cuándo. Porque para todas estas cosas se necesita. Sí, yo creo, me voy a poner el deadline de 5 años. Está bien. Pero bueno, tengo que recaudar fondos, así que esta vez no lo voy a costear yo. Voy a ir por ahí no sé qué voy a hacer, pero Bueno, pues te voy a dar una sugerencia, a ver si la aceptas. Por supuesto. Empieza por el canal de Panamá a todos los militares, porque los militares dentro de ellos hay miles que están dispuestos a dar. ¿Ah, sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué darían? ¿Por qué? Porque hay historias que les afecta directamente a su familia y otros directamente a amistades que fueron muy profundos y que ellos sintieron que fallaron en muchas cosas con ellos. Entonces yo creo que también hay veces que la gente dice, ¿y dónde me apoyo? Hay veces que tú dices, ¿dónde me apoyo? Bueno, si tú tienes una familia poderosa, una familia, pero si tienes amigos, también amigos, pero hay personas que se agarran del dolor de otros y dicen, esto yo quiero compartirlo. ¿Qué te parece? Está buena la idea. Quizás, aunque ya mi idea fue, yo fui y hablé en Panamá, quizás no sabes esto, pero muchos de estos trabajadores que vinieron a Panamá a trabajar y los que sobrevivieron se quedaron ahí y formaron familia. Mi familia en parte surgió a través de eso, no Claro, te he dicho. claro. Pero bueno, mi bisabuela vino de Dominica a trabajar en el canal en 1908. ¿Ok? Ve, hay historias. Sí, era una mujer negra que vino de Dominica con un niño de 3 años y se casó en el canal y tuvo a mi abuelo. Pero bueno, te puedo contar más tarde. ¿A qué voy? El punto es que yo fui a Panamá y me comencé a hablar con la asociación asociación de antillanos, panameños relacionados, porque muchos de estos trabajadores vinieron de las Antillas a trabajar aquí. Así que les presenté, esto es lo que quiero hacer. Y honestamente la recepción fue fría. No sé por qué, no lo entiendo, no me querían apoyar, para nada. Bueno, no te puedo explicar por qué. Porque yo pensaba que, yo quiero contar la historia de sus familias. Claro. Porque todas sus familias comenzaron aquí, aparte de trabajadores que vinieron de las islas y se sacrificaron. Vinieron de Jamaica, de Barbados, de Dominica, de Saint Lucia, de O'Kane, de all of them. Vinieron aquí a Panamá y sus familias comenzaron. Desafortunadamente, no entiendo. Tengo una teoría. El por qué. ¿Tú sabes por qué? Yo creo. ¿Quién soy yo? Mírame a mí. Yo me veo como ellos no se ven en mí. Entiendo. Ellos mismos no se ven en mí. Ti representados. Exacto. No creen que soy digno de contar esa historia. Bueno, a ti te en mi opinión. A ti te pasa un poco como a mí. Cuando yo digo a la gente, yo soy cubano, la gente me dice, ¿tú cubano? Pero si los cubanos todos son negros. Porque cuando yo llegué a España, la gente me decía, tú no eres cubano. Tú no. Pero yo no estoy fijándome en eso ni lo que piense la gente. Yo le digo, está bien, cree lo que tú quieras creer. Pero acuérdate que siempre
alguien que se va a interesar en tu historia. Sí, alguien, tengo que buscar, no sé quién, hay alguien, y yo espero que si esta película que viste anoche es un éxito, que me abra más puertas. Yo espero que sí. Espero, eso es mi esperanza. Tú tienes, me imagino, tienes algunos contactos en la Cámara de Comercio de Panamá. Sí. Gisela, no la conociste. Una muchacha que se llama Gisela Thomas está aquí. No la conocí. Pero yo vi alguna gente muy interesante, porque la doctora Susana también te apoyó mucho. Sí, me ha apoyado mucho, sí. Y ella es tremenda. Yo le invité a ella a un programa, porque ella como se dedica a lo que es extranjería. Sí. Podemos hablar de muchos temas de extranjería y de permisos y esas cosas. Así que yo espero que Susana también esté con nosotros. Ok, tenemos algo muy interesante. En este programa tenemos una parte que le llamamos consejos y sugerencias. Para aquellas personas que tienen la misma inquietud que has tenido tú, que eres médico, que eres coronel del ejército, de las Fuerzas Armadas, ¿no?, de Estados Unidos, ¿qué consejo tú les puedes dar? Si tienen ilusiones en entrar en las Fuerzas Armadas, como tú que recibiste ese apoyo para poder estudiar medicina, habiendo ingresado a las Fuerzas Armadas, y pudiste hacer tu carrera de medicina. Tengo un amigo mío que está ya metido en esa línea. Pero ¿qué consejo tú le puedes dar a esta generación que viene en camino? Y también el consejo que le puedes dar como director de cine. Primeramente, si hay alguien interesado en entrar a las Fuerzas Armadas. Ok. Bueno, mi experiencia con las Fuerzas Armadas, yo entré como oficial. Ok. Es mucho más difícil la vida aún entrar como ¿cómo se dice? No sé cómo se dice en español, en inglés, enlisted. Definitivamente que las Fuerzas Armadas hoy ofrecen muchos beneficios. Uno entra, aprende disciplina, aprende una profesión, pero es un lugar muy peligroso, por muchas cosas, no solamente porque te pueden mandar a una guerra, a un lugar que es peligroso, pero también muchas de las profesiones son peligrosas, así que hay que cuidarse mucho. Tiene que nacerte. Sí, tienes que querer entrar, no es para todo el mundo, el mejor beneficio, bueno, hay dos grandes beneficios que surgen de haber sido un veterano. Primeramente, ahora te pagan la educación totalmente. Oh, qué bien. 4 años donde tú quieras ir, lo que quieras estudiar, te lo pagan. Es un beneficio fantástico. Maravilloso. Y vale la pena ese sacrificio. Y segundamente, el beneficio de la salud médica que te ofrecen el sistema de veteranos, que es uno de los mejores sistemas de salud en el país, si no es el mejor, en mi opinión. Bueno, esos dos beneficios valen la pena, pero todavía hay que cuidarse si tú pretendes entrar a las Fuerzas Armadas, porque los trabajos son difíciles, son peligrosos, hay que cuidarse de sí mismo, de tus amigos, de tus compañeros. Pero si tienes la oportunidad, no tienes otros planes, lánzate. Si tienes la inquietud, lánzate. Si te gusta, te puedes quedar. Si no, sales a 4 años. Una vez que te lanzas, es como el paracaidista. En algún momento vas a tener que abrir el paracaídas. Exacto. Ok, pero Exacto. Y en la parte de producción que estás haciendo tú, ¿qué consejos le puedes dar a la juventud? Bueno, cada uno tiene que encontrar su propio camino, dependiendo de dónde estás en tu vida, en términos de si estás comenzando, depende de tu edad. Por ejemplo, yo comencé de una edad mucho más avanzada, así que el camino para mí era diferente del camino que va a cursar una persona mucho más joven.
Una persona mucho más joven puede tomarse el riesgo de irse a Hollywood y vivir en su carro por 6 meses hasta que encuentre un trabajo, ¿verdad? Yo no podía hacer eso. Yo no me puedo ir a Hollywood, tengo familia, ¿verdad? No, así que no puedo hacer eso. Pero si tú eres joven, arriésgate. Arriésgate, anda a Hollywood y parquéate ahí. Únete a una producción, comienza a coger experiencia y eventualmente tú puedes hacer lo que tú quieres hacer. Pero tú dijiste algo muy interesante, José Antonio, que hay que prepararse. Y mientras tú te preparas, tú puedes ir experimentando, hacer experimentos. Es decir, Exacto. en tu vida tú puedes estar haciendo muchas cosas. Vamos a despedirnos, pero con una palabra muy alentadora. ¿Cuál es la palabra más alentadora que te salga ahora del alma? Que le puedas decir a ellos. Persistencia. Persistencia. Perseverancia. Perseverancia. Entusiasmo. Y, sobre todo, mucho espíritu. Ponle todo tu corazón, todo tu empeño a lo que vas a hacer con todo tu ahínco. Aquí tenemos un hombre que ha triunfado, que sigue triunfando y que acaba de lanzar una película. Repite tu historia, la película, ¿cómo se llama? Para que la gente te sigan. Xavier Academy. Ok. Y lo pueden ver a través de... Todavía no. Va a salir próximamente esta semana y te vamos a notificar dónde va a estar. Espero esta semana va a salir en un streaming, pero todavía no he firmado el contrato, así que no quiero decirlo, pero va a salir muy Aquí pronto. tenemos el privilegio de presentarles a un buen director y a una persona encantadora que hemos entrevistado, José Antonio Stout. Repito. Así que gracias, José, ha sido Gracias, un inmenso placer. Un placer, muchas Y gracias. siempre nos despedimos así. Victoria.